Hola chicos, ¿cómo están? Les comento que el año pasado me había propuesto como meta leer a Agatha Christie, a Julio Verne y a Arthur Conan Doyle. Resulta que nada más cumplí, si es que se puede decir así, con Doyle, porque leí uno de sus relatos que es El hombre de labio retorcido, que lo tengo en este librito. Es nada más este relato, pero no me leí un libro en sí de Doyle. Entonces me propuse que este año tenía que empezar leyendo un libro de Doyle. Yo no soy experta en el canon holmesiano, recién estoy comenzando a adentrarme en lo que sería el universo de Sherlock Holmes, en todo aquello que creó Doyle, con respecto al detective que creo yo vendría a ser el más conocido del planeta. Creo que por lo menos la mayoría ha escuchado en algún momento el nombre de Sherlock Holmes. Hay cientos de adaptaciones con respecto a este personaje, hay películas, hay series, hay dibujos animados. Sin ir más lejos, hace unos días vi que estaban dando un dibujito que se llamaba Sherlock Gnome, si no me equivoco, que es Sherlock Holmes, pero en una versión gnomo. No me puse a prestarle atención, pero me dio gracia y me hizo pensar que este personaje está es tan familiar. Por más, es curioso porque quizás no conocemos sus historias como me pasaba a mí, pero ves ese sombrero y ves la pipa, o no sé cómo se le dirá, lo que fuma él, y ahí nomás lo sacas, sabes que es Sherlock Holmes. Como les dije recién, mi primer acercamiento con este autor fue El hombre de labio retorcido, que fue ahí donde me di cuenta que estas historias están narradas desde el punto de vista de Watson, cosa que me sorprendió muchísimo. No sé ustedes, pero yo nunca me lo hubiera imaginado, nunca habría pensado que las historias estaban narradas a partir del amigo de Sherlock. Y saben qué, esto me gustó muchísimo, este detalle me pareció muy importante y muy bueno porque esto hace que el personaje de Holmes sea más enigmático, porque no sabemos lo que pasa por su mente, no sabemos lo que piensa, sino hasta que Holmes nos cuenta lo que está pasando. Es decir, nosotros no sabemos qué es lo que ha deducido Holmes. Nosotros vamos interactuando con el personaje de Holmes a través de Watson. Watson es nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, y a partir de él nos percatamos de lo que está hablando Holmes, a lo que se está refiriendo Holmes. Este libro es el primer trabajo en donde aparece Sherlock Holmes. Se publicó en el año 1887, y el autor se basó en un profesor que conoció en la universidad para crear el personaje de Holmes, con su ingeniosa habilidad para el razonamiento deductivo. El canon holmesiano, por si les interesa, sería Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, Las aventuras de Sherlock Holmes, Las memorias de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville, El regreso de Sherlock Holmes y Su última reverencia. Perdón, me he olvidado de dos más, que sería El valle del terror y El archivo de Sherlock Holmes. Pero bueno, ¿de qué trata Estudio en Escarlata? Este es el inicio, aquí es donde comienza todo, aquí es donde nos enteramos de cómo se armó esa dupla tan conocida de Watson y Sherlock. Resulta que Watson es un médico que se recibió en Londres. Después fue médico ayudante en el ejército y lo terminan mandando a Afganistán. Esta es una etapa en donde Watson sufre bastante. Bueno, es decir, imagínense la situación por la que está pasando, no es nada linda. En un momento Watson recibe un disparo en el hombro y sus superiores deciden que es mejor mandarlo a casa. Pero resulta que Watson en realidad no tiene ni familiares, ni amigos, ni tampoco tiene casa. Entonces empieza como a vagabundear con una especie de subsidio que le paga el gobierno, hasta que se encuentra con un viejo amigo que le comenta que conoce a otra persona que está buscando un compañero para compartir gastos de alquiler. Entonces esto le viene como anillo al dedo a Watson, que le vendría muy bien compartir el alquiler con otra persona porque no está en las mejores condiciones. Y a que no se imaginan quién es este tercer personaje que quiere compartir el alquiler. Bueno, sí,
Este tercer personaje es Sherlock Holmes. Entonces, así es como se conocen. Este amigo de Watson le presenta a Sherlock y en el camino le dice, ten cuidado porque Sherlock es una persona bastante particular, es rara. Y el primer encuentro a mí me dio gracia porque Sherlock apenas ve a Watson, dice, usted estuvo en Afganistán. Y esto deja sorprendido a Watson porque Sherlock no lo conoce de ningún lado, o sea, de nada. Entonces dice, ¿cómo puede ser que apenas me vio y ya sabe en dónde estuve? Después, unas poquitas páginas más adelante, Sherlock le dice a Watson cómo fue que dedujo eso, que a mí me dejó con la boca abierta y bueno, a Watson más todavía. Era increíble su manera de deducir. Empieza a dar un montón de detalles sobre cómo llegó a esa conclusión, yo no lo podía creer. Cabe decir que Sherlock es un personaje muy, muy creído. Él sabe que es inteligente, que tiene una inteligencia superior, se podría decir, y eso lo pone feliz, está orgulloso de ello, y tiene el ego bastante alto, lo cual me da un poco de gracia. Sherlock también tiene como una especie de competencia que son otros dos detectives, pero son detectives que no alcanzan el nivel de intelecto que tiene Sherlock. Pero estuvo bueno saber que hay otros detectives que como que compiten ahí entre ellos a ver quién resuelve el caso antes. Bueno, y acá Watson se pregunta quién es Sherlock Holmes, por qué deduce de esa manera, qué hace. Y encima Sherlock recibe gente en la casa y en estas visitas Sherlock le pide a Watson que por favor le deje libre la sala mientras están estas visitas porque necesita estar a solas con ellos. Watson por supuesto que sí, dice que sí, no hay problema. Y después Sherlock le dice cuál es su oficio. Resulta que Holmes es un detective privado, en realidad es un asesor de detectives. Cuando hay detectives que están un poco perdidos o no saben qué camino tomar, van hacia él. Sherlock toma las pruebas ahí en esa misma salita y le dice, bueno, mira, lo que está pasando es esto, esto y esto, y así los guía. Como dato curioso, en el libro Watson hace una lista sobre las limitaciones y las ventajas que tiene Sherlock, entre ellos los conocimientos que no tiene y los conocimientos los cuales excede a cualquier otra persona. Y como dato curioso, me llamó mucho la atención que Sherlock Holmes no sabe nada cómo funciona el universo, el sistema solar. Watson le dice que giramos alrededor del Sol. A Sherlock a esto no le interesa nada, no le importa. Dice, ¿y a mí qué me importa si giramos alrededor del Sol? Mi comportamiento no cambiaría en nada si giráramos alrededor de la Luna. Y ahora toda la información que me diste acerca del sistema solar, te agradezco por haberme enseñado esto, pero ahora voy a hacer todo lo posible por olvidarlo porque esto no me ayuda en nada en mi oficio. Sherlock no tiene aspiraciones a seguir una carrera ni a nada porque él dice que los conocimientos inútiles como eso perjudican su capacidad para resolver crímenes. Es decir, a él le interesa la parte práctica más que todo, las cosas que se puedan utilizar para la vida cotidiana y no estas teorías que no cambian en nada si él sabe o no las sabe. Otro dato curioso es que también acá se habla de Edgar Allan Poe, que es uno de mis escritores favoritos, me encanta, y encima Poe tiene un detective el cual se podría considerar como el padre de Sherlock porque Doyle se inspiró en ese detective. Sin embargo, acá Sherlock Holmes dice que ese detective es muy simple, que la forma de escribir que tiene Poe es simple, se puede copiar fácilmente, que si bien le gusta, no vale la pena mucho leerlo porque es algo muy, muy simple y no se compara a los conocimientos que tiene él. Pero en fin, vamos al caso que nos presenta este libro Estudio en Escarlata. Resulta que un cuerpo es encontrado en un edificio. Este no presenta ningún tipo de marcas ni de golpes. En el cadáver hay un anillo de compromiso que pertenece a una mujer y hay una palabra escrita en la pared que dice Rage, que todos presumen o asumen que es el nombre de una mujer. Sin embargo, los detectives aún así están muy desconcertados, por eso llaman a Holmes.
Holmes acá descubre varias cositas que los otros detectives no se habían percatado. Sin embargo, él también sigue desconcertado, obviamente que esto no se lo va a demostrar, y sale a investigar por sus propios medios. No les voy a revelar ningún spoiler, pero tengo que decirles que creo que es importante que sepan esto, que al crimen Holmes lo resuelve a mitad del libro. Es decir, no sabemos bien lo que pasó, pero Holmes ya tiene al asesino. Entonces llegamos a la mitad del libro y yo pensaba, bueno, ¿qué sigue? Porque me queda medio libro por delante. Y resulta que a partir de acá la historia cambia totalmente y me dejó confundida. No sabía qué estaba pasando en realidad, porque cambiaron los personajes, cambió el escenario, cambió todo, no entendía qué estaba pasando. Es decir, teníamos a Sherlock y a Watson tratando de resolver este crimen y de golpe cambia el escenario, cambian los personajes, estamos en un desierto, hay un hombre y una niña agonizando. Ya en las últimas, a punto de morir, cuando los encuentra un grupo de mormones y les dicen, bueno, nosotros los vamos a salvar, les vamos a dar agua, comida, pero tienen que aceptar nuestra fe a cambio. Entonces este hombre obviamente que acepta, no está en condiciones de andar poniendo objeciones, por supuesto que acepta encantado, y estos mormones lo salvan. Entonces yo pensaba, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Y no sabía qué estaba pasando. Bueno, resulta que esta historia tiene que ver obviamente con el crimen, pero la manera en que lo conectó Doyle me dejó con la boca abierta. O sea, cada detalle tenía sentido, cada cosa que contaba en esta segunda historia, todo se iba relacionando con el caso de Holmes. Todas las cositas que se encontraban en la escena del crimen, todo. Me parece, o yo creo que está bueno tomar nota de la escena del crimen y después ver cómo razona Holmes y se van a dar cuenta de que no hay detalle que pasa por alto, o sea, todo le presta atención y eso me sorprendió. Entonces vamos a ver que estas personas, que estos personajes, que para empezar dije, ¿qué? ¿Un grupo de mormones? ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Pero sí tiene que ver. Entonces, no sé, yo me sorprendí mucho. Y vamos a ver que todos estos personajes tienen una relación muy importante con el cadáver que vamos a encontrar al final. Pero no se preocupen porque quizás piensen que esto es un spoiler, pero no es spoiler porque no les conté nada de lo que pasa. Aprendía cómo iba encajando cada uno de los detalles, cómo este escritor hace encajar cada pequeñísimo detalle. Estas son dos historias totalmente diferentes que tienen una conexión perfecta. Me gustaron los personajes. Me gustó cómo está narrada, me gustó, en general me gustó todo. Así que para hacer la primera lectura que tengo sobre Doyle, el primer libro leído de él, me gustó bastante. Leí, bueno, como les dije recién, El hombre del labio retorcido, pero Estudio en Escarlata me encantó. Creo que es fundamental para empezar con Doyle, o sea, con Sherlock Holmes, porque acá es donde comienza todo, acá es donde se conocen estos dos personajes tan misteriosos. Bueno, en realidad Sherlock Holmes es el misterioso, pero el simpático Watson me cayó muy bien. Según el canon holmesiano, el libro que seguiría ahora es Las aventuras de Sherlock Holmes. No, perdón, El signo de los cuatro, si es que no me equivoco, y después siguen Las aventuras de Sherlock Holmes. Pretendo leerlo como fueron saliendo, como fueron publicados. Esa es mi idea. Por supuesto que esto puede cambiar. Hace rato les conté que el año pasado me había puesto como meta leer a Agatha Christie, a Julio Verne, a este escritor. Bueno, ahora ya cumplí con Doyle.